Muy bien, vamos a hablar del PTE, que es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Para el PTE, al igual que en el año 2022, utilizamos también unos términos básicos de conocimiento. Nuevamente, elevo la invitación para que nos visiten en el canal de YouTube y se enteren un poco más sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. En este webinar que hablamos sobre los riesgos asociados al PTE, cuáles son las etapas del cumplimiento para el programa, cómo usar la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es nueva prácticamente para el PTE, porque apenas se lanzó su obligación en la última circular. Y finalmente, ¿cuáles eran los ejemplos de unas señales de alerta también para la ética o el soborno transnacional o la corrupción? El ente regulador sigue siendo la Superintendencia de Sociedades, entidad que emite la circular, que emite la legislación, y en este pues ya no hay participación escrita de la UIAF. Sin embargo, recuerden que la UIAF ya abrió un enlace, un medio de denuncias para casos de corrupción donde la ciudadanía pues desea hacerlo. Antes del PTE pues existía una regulación, habían unas guías de cómo implementarlo, también se hablaba de un oficial de cumplimiento, no era muy claro quién pudiera fungir este cargo. Hoy en día se habla de un mismo oficial de cumplimiento, tanto para Sagrilaf como para PTE. Igual pueden ser dos personas distintas. Lo que sí es claro es que la persona natural que tenga este cargo, pues solamente puede serlo en 10 compañías. ¿Cuáles son aquellas compañías que están obligadas? Si digamos que uno pudiera compararlo un poco con la obligación del Sagrilaf, la diferencia aquí es que debe haber una participación importante del comercio exterior o los negocios o contratos con el Estado. Tenemos los sectores tradicionales de las super sociedades, donde hay unos ingresos totales, unos activos, también similares a los del Sagrilaf. La diferencia es que en el Sagrilaf son 40.000, en el PTE son 30.000. Negocios internacionales, solamente 100 salarios mínimos y que tengan pues cualquier actividad económica del CIU. Lo que sí debe tener claro es que son empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Si pertenecen si son empresas supervisadas, es decir, que estén en cualquiera de los tres estados y que tengan contratos con el estado superiores o iguales a los 500 salarios mínimos, entonces deben de enfocarse en el riesgo de corrupción de acuerdo a esa actividad económica que tenga la compañía y pues su estado de supervisión. Los demás sectores, como lo hablamos también en igual del Sagrilaf, pues son unos sectores muy puntuales, unos topes muy puntuales para poder cumplir con la obligación del PTE para adoptar el programa, debe tener su calidad de supervisión y finalmente enfocarse en los riesgos de corrupción. ¿Cuál es la estructura del PTE? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos que debe tener un PTE? Entonces hablamos de una estructura del documento que incluya unas etapas de identificación, de medición, control y monitoreo, similar a un sistema administrador de riesgos, que enfoque principalmente su ámbito de aplicación, que hable de las compañías, cómo debe de utilizarse esa actividad económica y cómo aplicarla al PTE. En la última actualización, pues le han dado unas responsabilidades adicionales al máximo órgano social, solicita un oficial de cumplimiento y también le pide a la revisoría fiscal que evalúe el PTE como tal. Amplía un poco ya también los conceptos sobre la matriz de riesgos, sobre los reportes de las denuncias y cómo la compañía pues debe de ayudar a que todo el personal tenga acceso de una manera anónima para que puedan hacer las denuncias. Y hay unos regímenes de cumplimiento en donde los administradores, asociados, empleados asociados, hacemos énfasis a los accionistas que deben de cumplir y aprobar o también reportar aquellos actos de corrupción o soborno transnacional. También deben existir unas señales de alerta para que conozcan cómo se debe de utilizar estas situaciones, estos sucesos y cómo podemos entre todos aportar a la mitigación de los riesgos de corrupción o de soborno transnacional. Y al igual que un sistema administrador de riesgos, pues debe haber también un régimen sancionatorio por incumplimiento y los empleados también cómo deben de saber si no ayudan al cumplimiento de estas políticas, pues finalmente cómo van a ser sancionados. La recomendación que siempre hacemos: las sanciones deben de quedar escritas en los manuales, pero también debemos de apoyarnos en las áreas de gestión humana para poder realizar los llamados de atención, faltas leves o faltas graves de acuerdo a la gravedad pues, de la violación de estas políticas. Y finalmente, hay un punto de pedagogía. También debemos de hacer unas capacitaciones, incluso unas inducciones para todo el personal que ya está en la compañía, que no tiene conocimiento de la materia, porque eventualmente la compañía también pudiera estar nueva con la obligación.
¿Cuáles son aquellas obligaciones que hay frente al PTE? Entonces debemos de tener claro y decidido el compromiso por parte de la administración. Utilizando la matriz de riesgos podemos hacer una evaluación correcta de los riesgos de corrupción o de soborno transnacional. Debe quedar por escrito el manual PTE, que también debe incluir unas políticas de cumplimiento. También debemos de designar un oficial de cumplimiento, que sea la persona que audite estos programas, que haga el proceso de monitoreo y que coordine los procesos de capacitación. Y también debemos de hacer unos procesos de diligencia que no se debe confundir con la debida diligencia del SAGRILAF, porque esta es mucho más interna, está mucho más asociada a otro tipo de factores de riesgos. Y finalmente, adelantar aquella supervisión o evaluación periódica de los procedimientos y políticas de tal manera que estén funcionando. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de procedimientos? Puede ser un procedimiento de denuncia interna o un procedimiento de cooperación con las autoridades. Debemos de divulgar eficientemente también las políticas y el manual, y finalmente contar con unos canales de comunicación. Los canales de comunicación necesariamente no son un teléfono ni un contact center. También puede ser un correo electrónico, un acceso por una plataforma, por la página web o una aplicación celular. ¿Por qué se debe implementar el PTE? Primero, porque hay un riesgo de tipo sancionatorio por parte de la Superintendencia de Sociedades, y es una forma también de minimizar el riesgo reputacional de la compañía. Ayuda a mejorar la perspectiva de la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Es muy diferente una compañía que no tenga un PTE, que no se preocupe por la corrupción interna o por los sobornos que eventualmente pudieran hacer partícipes, sino que una compañía que cuente con controles eficientes para mitigar estos riesgos, pues da una mejor perspectiva. De hecho, mejora esa posición de la competitividad y facilita su expansión en los negocios a nivel internacional. De hecho, hoy en día, en el comercio exterior, las compañías que adoptan métodos para evitar la corrupción o el soborno transnacional, pues tienen un estatus adicional y facilita mucho el comercio exterior. Nos ayuda también a retener nuestro capital humano, nuestras personas que nos ayudan a cumplir los objetivos empresariales, porque le estamos presentando una compañía mucho más transparente, con unos valores éticos importantes y que se respetan. Muy bien. Ya para entrar un poco en la parte final del programa de transparencia, nosotros vamos a hablar de unas novedades. Al igual que el SAGRILAF, vamos a hablar este año de unas novedades que hemos encontrado en los programas de transparencia, y es, por ejemplo, el registro de los regalos y la atención de las autoridades. No está mal recibir obsequios por parte de nuestros clientes o proveedores, pero recuerden que la idea de recibir estos obsequios o estos regalos o estos beneficios no pueden afectar el buen juicio de nosotros. La invitación a los oficiales de cumplimiento es adoptar medidas para que para que los regalos se registren de tal manera que podamos hacer un seguimiento para saber cada cuánto se reciben, si está afectando o no un área en específico, qué tipo de proveedores o de clientes lo hacen, y que se vuelva una política, para que se vuelva una cultura en la compañía y todos reporten. Reportar no quiere decir que vaya a suceder algo malo, sino que es para hacer un análisis estadístico y conocerlo. Lo mismo para atender las autoridades. Cuando hagan visitas técnicas, cuando la compañía tenga que atender algún tipo de auditoría por parte del Estado, pues que hayan unos protocolos para garantizar que no se vaya a materializar el riesgo de la corrupción. Otra novedad es la matriz de riesgos. Recordemos que el PTE es prácticamente nuevo. Anteriormente no se utilizaba la matriz, y que debe también de contar con las etapas. Entonces, utilizar la matriz de riesgos como una herramienta estadística para que podamos conocer a largo plazo la evolución también de los riesgos mismos y los controles, si están siendo efectivos o no. También hay que hacer una divulgación internacional. De hecho, la superintendencia nos habla de la traducción a los idiomas oficiales de los países donde nosotros tenemos contacto. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? De hecho, para aquellos que de pronto se estén preguntando que si solamente el inglés sirve, no solamente el inglés sirve. La norma es muy clara en decir que debe traducirse al idioma oficial del país donde se está teniendo el contacto. Entonces, si tenemos comercio exterior con diferentes países, la idea es armar un cronograma de trabajo para actualizar, para traducir todos estos manuales y hacer una divulgación internacional, que normalmente se vea pues por correo electrónico, y la idea es que esta información llegue para que la imagen de la compañía se presente mucho más transparente. Y finalmente,
hablar de unos medios de denuncias, unas denuncias internas. Las denuncias pueden ser a título propio o pueden ser anónimas. La idea es que la compañía ayude a que podamos tener unos medios de denuncias transparentes que no vayan a afectar de pronto al empleado que se atrevió a hacer la denuncia y que el oficial de cumplimiento pueda tener acceso a esta información, determinar qué hacer con ella y eventualmente hacer las denuncias a los entes gubernamentales. Y al igual que con el tema anterior, vamos a hacer 3 recomendaciones para un adecuado cumplimiento en el programa de transparencia y ética empresarial. Citar el contenido de las capacitaciones, nuevamente hablar de cuáles serían las definiciones, cómo participan los empleados en el cumplimiento del programa y cuáles serían aquellas herramientas con las cuales disponen para hacer sus denuncias. Hacer visitas o entrevistas a aquellos proveedores que nos generen alto riesgo o aquellos clientes, eventualmente también hablando de exportaciones, para poder tener un poco más de claridad de su compromiso como empresa, de si también tienen medios de mitigación de riesgos, si tienen sistemas administradores de riesgos. Pueden ser entrevistas virtuales, pueden ser visitas virtuales, aunque pues este es un término un poco contradictorio, pero también se utiliza. Entonces, la recomendación es poder conocer no solamente en papel, sino también presencialmente aquellos proveedores que pronto por sus operaciones estén generando algún tipo de riesgos. Y los mecanismos efectivos de divulgación es similar a lo que hablábamos para el SagriLab, porque también debemos de utilizar los medios con los que cuenta la compañía para que todo el personal tenga acceso a esto. La idea es generar una cultura de transparencia, de unos altos niveles de valores éticos, de un compromiso con la compañía y no solo con la compañía, sino como riesgo país. Recordemos que Colombia a nivel internacional pues tampoco es bien visto como un país transparente. Entonces, qué mejor que desde el sector privado podamos nosotros ayudar a que esta imagen cambie. Al igual como un sistema que administra, que supervisa las supersociedades, hay unos deberes que debemos de cumplir. Cada que se apruebe o se actualice el manual, tenemos el mismo tiempo hasta el 31 de mayo, si es nueva, para radicarlo, o si se hizo una actualización, 15 días hábiles siguientes para presentárselo a la superintendencia. También se debe designar un oficial de cumplimiento. Les hablaba que puede ser el mismo del SagriLab para el PT. También se debe hacer el reporte ante la superintendencia de sociedades. Aquí no hablo del informe 58 porque en la norma todavía no está, pero en el informe 58 también se puede de una vez poner la información del oficial de cumplimiento PT, o sea que si lo deciden hacer, pues sería mucho mejor. Si hay denuncias por soborno transnacional, entonces hay un canal en la Superintendencia de Sociedades para hacerlo. Esto lo debe de hacer cada que se presente una situación que se pueda considerar soborno transnacional, al igual que si es por corrupción. Y los informes de gestión del oficial de cumplimiento también deben de ser por lo mínimo una vez por año. Y el informe 52 también debe de presentarse. Recuerden que todavía no está la norma, pero se estima que sea para el segundo semestre de este año. Y en cuanto a cifras por sanciones, tenemos un dato que hasta el 2017 se realizaron cargos, se notificaron pliegos de cargos a 100 compañías porque no cumplían adecuadamente con su programa. Algunos de los sectores más afectados fueron la manufactura y la construcción. La idea es que un programa de transparencia y ética empresarial se ha implementado a tiempo, que se ha enfocado a aquellos factores de riesgos de la compañía precisamente para evitar estas sanciones que afectan mucho el patrimonio de las compañías.